Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio. Hace una semana empezamos la parte número 7 de este estudio, que se refiere a... Siempre viendo los 5 puntos de la teología reformada. Ya entramos hoy al segundo pétalo del tulip. Y ahí tenemos el segundo pétalo, es la elección incondicional, que se refiere a la elección soberana de Dios. Elección soberana de Dios. Hablamos bastante tiempo la semana pasada de lo que es elección incondicional. ¿Es elección para qué? Para salvación. ¿Y cómo es esa elección por parte de Dios? Pues es soberana de Dios. Hoy vamos a ver qué quiere decir soberanía también, para que comprendamos. Y al hablar de incondicional es que no hay ninguna condición. No tenemos que hacer nada. No es de que Dios diga, te doy esto si me das aquello. Es incondicional. O sea, es su pura gracia, es su pura misericordia por la que Él nos escogió, nos eligió para esta salvación tan grande. ¿Quiere? Creo que hay que cambiar este chuncho. Ustedes compramos otro o que falla mucho. Entonces veamos la parte ya del desarrollo de este punto. Y aquí tenemos ya la elección soberana de Dios. ¿Qué es soberanía? Quiere decir que Él, o sea Dios, ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. No depende de nadie Él para tomar sus decisiones. Dios es absolutamente soberano en todas sus decisiones. Cuando alguien menciona el término calvinismo, la respuesta habitual es, ¿te refieres a la doctrina de la predestinación? La respuesta es sí. A eso nos referimos. Y es de lo que trata el calvinismo, de la doctrina de la predestinación. Esta asociación de calvinismo con predestinación es tan extraña como real y extendida. Ciertamente el calvinismo incluye y afirma la doctrina bíblica de la predestinación. Pero yo diría que no solamente es Calvino el que
el que afirma esta doctrina? Esta es una doctrina revelada al apóstol Pablo. Calvino la tomó de las escrituras de lo que a Pablo se le reveló. Lo que pasa es que se le ha dado más énfasis a Calvino, pero realmente es una doctrina bíblica que Pablo la deja establecida en varios pasajes de la Biblia, varios libros. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, hay abundantes versículos ahí que habla de la elección y la soberanía de Dios con respecto a la predestinación. Cuando le habla a los romanos, también ahí vuelve a tocar el tema de la predestinación. O sea, la doctrina de la predestinación está diseminada en toda la Biblia. No es una doctrina que no aparezca en la Biblia, por lo cual pensamos que en el caso de la teología arminiana están totalmente equivocados al negar la doctrina de la predestinación, porque si no están de acuerdo habría que arrancar esas hojas de esos libros para que no tengan el obstáculo de tener que ver con lo que es predestinación, porque no les cabe en la cabeza que Dios nos elija sin ningún mérito de parte de nosotros, sino que es su simple amor, su gracia. A Él le plujo salvarnos. ¿Y quién le va a decir a Él que no si Él es soberano? Él es independiente. Él no depende de nadie ni de nada para tomar sus decisiones. Ciertamente el calvinismo incluye y afirma la doctrina bíblica de la predestinación. La noción reformada de la doctrina está en el centro del calvinismo histórico. Prácticamente todo lo que encontramos en la perspectiva de Juan Calvino sobre la predestinación ya había sido planteado por Martín Lutero. Habla de Martín Lutero, pero yo regreso hasta Pablo, porque ahí es donde nace esta doctrina. Claro que Martín Lutero, el Señor le ilumina la mente también para que encuentre esta doctrina. Y fue uno de los caballitos de batalla de Martín Lutero para oponerse en contra de la teología de la Iglesia Católica romana. Entonces, eso le causó un gran problema a Martín Lutero, incluso le causó la muerte. Y luego Calvino siguió con esa doctrina. Y antes de Martín Lutero, también Agustín de Hipona, el obispo Agustín de Hipona, ya había visto también eso, o sea, ya le había revelado al Señor. Miren cómo dentro de la Iglesia Católica romana habían tenido ya esos luzazos de la revelación de estas doctrinas. Porque Martín Lutero también era un obispo de la Iglesia Católica romana. Calvino también estuvo ahí. Y cómo el Señor de ahí sacó estos hombres para diseminar estas doctrinas y hacerlas más notorias en la iglesia cristiana evangélica. Y dice, y posiblemente también por Tomás de Aquino. Todos eran de la iglesia católica romana. Lutero escribió más sobre el tema que Calvino. Calvino desarrolla la idea de la predestinación en su famosa obra Institución de la Religión Cristiana. Si ustedes pueden comprar ese libro, se lo recomendaría. Cómprenlo. O quizás lo encuentran en internet, es gratis. Este libro es, pero importantísimo y básicamente en relación a estas doctrinas. Pero es breve en comparación con otras doctrinas, dice. Prácticamente toda iglesia ha desarrollado alguna versión de la doctrina de la predestinación, simplemente porque la Biblia enseña la predestinación. La predestinación es una palabra bíblica y es un concepto bíblico. Si se quiere desarrollar una teología bíblica, no se puede evitar la doctrina de la predestinación. El apóstol Pablo hace un uso generoso de la palabra predestinación o predestinado. Y dice Pablo en Efesios 1 del 3 al 12, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo.
hablábamos hace un rato con el hermano Fernando, le decíamos que no estamos esperando que Dios nos bendiga el día de hoy. Ya nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda, no con algunas o con pocas, con toda bendición espiritual en Cristo. Que no lo asimilemos, que no lo entendamos, es diferente. Pero de parte de Dios ya nos bendijo. Simplemente lo que tenemos que hacer es creerlo, tomarlo por fe y disfrutarlo. Dios nos escogió en Él, o sea, en el Señor. Esto es lo que dice Pablo en Efesios. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Mire desde cuándo Dios nos había visto. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y qué lo motiva a Dios a hacer este acto de adoptarnos? Según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. No que nos va a conceder, ya nos concedió. En Él, o sea, en el Señor, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Riquezas de la gracia de Dios. No dice de la gracia de Dios, habla de las riquezas de la gracia de Dios. Que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. La gracia que Dios nos dio, dice, en abundancia en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. O sea, no es cualquier cosa. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Para qué? Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. No dice por el mérito de alguno, porque cumplimos la ley, porque somos buenas personas, porque tenemos mucho amor para los hermanos. No, nada de eso. Si no, no sería una elección incondicional, sería condicional. Conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1, 3, 12. Pero ustedes, si se dan cuenta, habla aquí de predestinación y predestinados. Sigamos entonces, porque esa es una cita que va relacionada a esto. Pablo enseña que los creyentes son predestinados según la voluntad de Dios. Entonces la pregunta no es, ¿enseña la Biblia sobre la predestinación? Esa no debe ser la pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Más bien la pregunta es, ¿qué significa exactamente el concepto bíblico de predestinación? En su sentido más básico, la predestinación tiene que ver con la cuestión del destino. La palabra predestinación está formada de dos palabras, pre y destino. Pre es antes de. Nos predestinó antes de la creación del mundo. Cuando le añadimos el prefijo pre a la palabra destino, entonces estamos hablando de algo que ocurre antes del destino. Pre en predestinación tiene que ver con el tiempo. Según las categorías bíblicas, la predestinación claramente ocurre no solo antes de que
creamos en Cristo, antes de que creamos en Cristo. Y no solo antes de que nazcamos, sino desde la eternidad, antes de que el universo fuera creado. Ya nos había predestinado. ¿Existíamos entonces antes? No. En la inmensa sabiduría de Dios, en su omnisciencia, Él puede ver 1.000.000 de años después de este día. Y Él puede saber lo que va a pasar 1.000.000 de años. Él ya lo sabe. Entonces, Él ya sabía, desde antes de la creación del mundo, que en un día, usted y yo en esta tierra, íbamos a nacer aquí. Y por su soberana voluntad, nos escogió, nos eligió para ser salvos. No por obras, como dice Pablo, para que nadie se gloríe, sino por su pura gracia. En resumen, la predestinación tiene que ver con el plan soberano de Dios para los seres humanos, los que Él decreta desde la eternidad. Debemos añadir, sin embargo, que el concepto de predestinación incluye más que el destino futuro de los seres humanos. También incluye todo lo que acontece en el tiempo y el espacio. A menudo se usa el término elección como sinónimo de predestinación. Técnicamente eso es incorrecto. El término elección se refiere a un aspecto de la predestinación divina. Que Dios escoge a ciertas personas para salvación, el término elección tiene una connotación positiva y se refiere a la predestinación bondadosa que tiene como efecto la salvación de aquellos que somos elegidos. La elección tiene un lado negativo llamado reprobación. Si yo no soy elegido, automáticamente estoy reprobado. Soy alguien no electo. Es la contraparte de elegido. Lo que implica la predestinación de aquellos que no son elegidos. Entonces hay predestinación para los no elegidos. Sí. Es lo que enseña la Biblia. A la gente le golpea duro y no quiere verlo, e incluso llegan al punto de acusar a Dios de injusto. ¿Cómo Dios escoge a unos y a otros los reprueba? Somos creación de Él. ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? El barro no tiene ninguna potestad. El alfarero, si quiere, hace la vasija y no le gusta, la puede romper, la puede destruir y volverla a hacer. O nunca más volverla a hacer. Y le puede dar la forma que Él quiere. Porque Él tiene la potestad sobre el barro de hacer eso. Pues así es Dios con nosotros. Entonces no hay injusticia en Dios. Lo que hay es justicia. Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todos merecíamos el infierno. Entonces lo que hace el Señor es justicia. Y aplica misericordia para los elegidos. A los otros les aplica justicia, porque Dios, uno de sus atributos es que Él es justo, totalmente justo, absolutamente justo. Él no puede pasar desapercibida su justicia, porque dejaría de ser Dios. Y por eso es que nosotros, cuando Dios envía a su Hijo, en justicia derrama su ira sobre su Hijo para no derramarla sobre nosotros. Entonces hizo justicia, pero en Cristo. Y Él fue el medio que Dios usó para salvarnos. Entonces, por su misericordia, por su gracia, nosotros somos salvos. Pero el que no es salvo tiene que sufrir la ira de Dios. Porque Cristo no murió por ellos. Porque si Cristo hubiera muerto por ellos, entonces la salvación sería universal. Nadie se perdería. Todos serían salvos. Pero hay almas en el infierno al día de hoy
Por lo menos sabemos de una, del rico. Y el mismo Señor lo relata. Él está en un lugar de tormento, dice, ¿eh? Y le dice a Abraham que mande a Lázaro a mojar su lengua con su dedo. Cuando Abraham le dice que no se puede, le dice, bueno, resucita a alguien de entre los muertos y que vaya a la tierra porque tengo 5 hermanos para que no vengan acá. ¿Y qué le dice Abraham? No se puede. No se puede. Entonces no hay ningún medio de que la persona eluda la justicia de Dios. Nosotros, por eso está la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación es, ahorita voy, es que Él le imputa a Jesús nuestros pecados y a nosotros nos imputa la justicia de Cristo. Y por eso somos salvos. Sí, hermana. Dios nos creó a la humanidad para que le adoraran. O sea, Sí. Este es el propósito, que le adoráramos para la alabanza de su gloria. Sí. No como muñecos o máquinas, sino que por amor estuviéramos con Él. Y la Escritura dice también que los que no creen ya han sido condenados. Sí. O sea, es por fe, ¿verdad? Por la fe. O sea, es el que cree, el que recibe ese regalo, ¿verdad? En la muerte del Señor Jesús. Es que nosotros llegamos vamos a llegar al fin, digamos, que es pasar la eternidad con el Señor, como Él desde el principio quiso. ¿Es así? Sí. Leamos San Juan 3, 18 y 19. Si tienen ahí su Biblia, leamos San Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. Ahorita continúe. ¿Qué dice San Juan 3, 18, 19? ¿Cómo? Ese es Juan 3, 16. Pero adelantito, el 18 y el 19. Ese es antes, el capítulo 1. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, fuimos todos predestinados para Sigamos. condenados. Para el mundo ser salvo por Él. Sí. El que en Él cree no es condenado. Sí. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. O sea, ahí está predestinado por Él. Por eso es que está predestinado para no ser salvo. Y ahí estábamos nosotros, antes de creer en Él. Pero Él fue movido a misericordia por su soberana gracia y voluntad, no porque fuéramos buenos. Y decidió salvarnos. Pues es que le debemos dar infinitas gracias a Dios, porque no vamos a ir al infierno, porque Cristo murió por nosotros. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. O sea, que nosotros venimos al mundo a elegir. Él nos eligió a nosotros. Nosotros no elegimos si estamos en las tinieblas o en la luz. No. Nosotros estábamos en las tinieblas. Ajá, exacto. Sí. Y de ahí nos sacó y nos pasó a su luz admirable, dice, ¿va? Porque creímos en el Señor. Pero no tanto porque creímos, porque si no la salvación sería por obras, sino que porque ya nos había predestinado, ya nos había escogido, nos había elegido. Y esa es la doctrina que le golpea a mucha gente. Porque ¿cómo es posible que uno sí, o a estas alturas, Dios así obra? Él es soberano. Él mañana puede salvar a los que Él quiera, que todavía no son salvos. Pasado mañana también, hasta que Cristo venga. Él va a seguir escogiendo porque hay un número determinado para que el Señor venga en su segunda venida. Cuando se complete el número, pues ahí se cierra la puerta, la iglesia es arrebatada y viene todo lo que Apocalipsis describe. Lo que usted dijo, que Dios ya sabe cómo va a ser, o sea, al que creo cómo va a terminar. Tal vez por eso es que ya sabe que está condenado. Pero no tanto por, esa sería una salvación
por la presencia de Dios. O sea, Dios mira al futuro y dice, a Gustavo Bonilla va a creer, entonces lo voy a salvar. Me predestinó. O sea, tenemos que irnos para atrás. Por su gracia yo creí, pero no porque Él vio que yo iba a creer, porque si no ahí se tergiversa y se cambia la doctrina, entonces sería por obras. Y cuando dice, cuando el que no cree ya es condenado. ¿Sí? Entonces, ahí está haciendo una elección el que no creyó. Pero ellos ya vienen predestinados desde antes de la fundación del mundo. Si Dios tiene misericordia de esas personas que al día de hoy están condenadas, lo que aplica es misericordia y lo salva. No merece, la gente no merecía como nosotros no lo merecíamos. La gente no merece que el Señor tenga misericordia de él. Ahora, ¿cómo obra la misericordia de Dios? Por su amor, por su gran bondad, por su soberanía. Pero antes de darle fe, lo que primero hace es hacerlo nacer de nuevo, porque estábamos muertos. Un muerto no puede tener fe. Entonces lo primerito que hace es darnos vida espiritual. Nos engendra, nos regenera y nacemos a la vida espiritual. Ahí nos da fe. Entonces, si ya nos regeneró, es que nos engendró. Si nos engendró, es que ya nos hizo sus hijos. Entonces ya Él materializa aquel pensamiento que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo. Y nadie puede decir, yo fui muy inteligente y por eso el Señor sabía que yo lo iba a aceptar y por eso me salvó. No, estaba muerto. Estábamos muertos, no podíamos. Un muerto no puede hacer nada, está muerto. Entonces, hasta que el Señor no da la vida espiritual, la persona no puede entrar en el mundo espiritual y entonces le va a llamar la atención la palabra, va a orar, va a cantar, va a adorar a Dios, porque ya está vivo. El muerto no puede adorar a Dios, no puede cantar. Y si agarra la Biblia a leerla, no la entiende, porque todavía no tiene esa simiente preciosa de Dios, que es su Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no para salvación. Si usted está trabajando en la obra de Dios y no lo hace por fe, no lo va a agradar. Usted va a trabajar para Dios con fe, creyendo que le está agradando a Él. Pero no para que la gente le aplauda aquí porque usted canta y toca la guitarra. No. Usted lo hace en gratitud al Señor, por fe. Entonces Él se agrada. Pero ya la salvación se ha dado. No se puede hacer ninguna obra ninguna labor en la obra del Señor si no es por fe. Yo no puedo predicar si no tengo fe en el Señor. Porque sería un trabajo como que cualquiera lo puede hacer. Pasaría al frente y dar un discurso. Y mejor que yo. Y ahí estaría. Pero si lo está haciendo solo por ser visto, por ser aplaudido, por dinero, por lo que sea, no agrada a Dios. Es muy distinto. Cuando habla de fe es creer. Correcto. Sí. Los que no creen ya están condenados. Ya están condenados. Ya no tienen fe. Sí, recordemos Dios no les dio la fe. sí, recordemos el concepto de fe. ¿Eh? ¿Qué es la fe? ¿Cómo? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe, esa es una fe no salvadora. Esa es una fe de gracia. Por lo cual, entonces nosotros, ok, Señor, te voy a servir. Estoy agradecido por lo que hiciste conmigo. Te voy a dar mi vida. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Porque tengo gratitud. No ando buscando las prebendas de este mundo. Mi corazón se inclina a agradecerle al Señor porque lo que hizo no es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa. Nosotros no dimensionamos. Volviéndonos a todos muertos en pecado. Entonces ya venimos a Él. Ya. Conocemos lo que ha hecho, entonces lo recibo y es.
Como dice San Juan 1, 11, 12, ¿va? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibe le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Ahora que yo veo documentales a veces de países y hay países enteros que no creen en el Dios de Israel. No. Por ejemplo, la India. Tienen unas deidades. Ahora, ellos no van a entrar al reino. Si Dios tiene misericordia, sí. Los musulmanes. Igual. Ahora, ¿cómo va a llegar? Bueno, me imagino que las piedras van a hablar. Más de alguien se va a salvar en esos casos. O en esos países, pues. Pero no tanto porque se les predique, sino que si ya están elegidos, están predestinados, aunque nadie les predique. Aunque nadie les predique. O sea, nosotros estamos en la gloria. Por supuesto. Por supuesto. Si nosotros llegamos a rechazar esto es porque No estábamos predestinados para esta salvación. Porque en la predestinación y en la salvación, y es uno de los tulip que vamos a ver ahí, está la gracia irresistible de Dios. O sea, cuando Dios manifiesta su gracia en una persona, aquella persona no puede resistir, no puede negar la gracia de Dios. Es irresistible la gracia de Dios. Entonces, miremos el caso de Saulo de Tarso. ¿Andaba Saulo de Tarso buscando a Dios? No. ¿Qué hizo Saulo de Tarso para creer en Dios? Nada. Simplemente el Señor se le aparece, lo tumba. Y cuando él cae, dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú sigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y lo manda a la calle derecha, allá con Ananías, para que ore por él, porque se queda ciego. Pero Saulo no hizo nada. Él no andaba buscando. Pero Dios ya lo tenía predestinado. No importa en qué situación nos encontremos, de ahí Dios nos va a sacar. Él puede sacar musulmanes, puede sacar hindúes, puede sacar africanos, tibetanos, lo que Él quiera lo puede hacer. ¿Por qué? Por gracia, por su soberanía, no por lo que ellos sean. Y pueden ser los más férreos idólatras y que tengan otros dioses, pero a Dios se le ocurre, lo voy a salvar, y lo cambia. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Entonces decimos que la soberanía es que Él tiene toda la potestad y es independiente. Nadie le dice cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo. Entonces, démosle gracias a Dios, porque miren lo que nos regaló. Es un regalo tremendo. Entonces dice, Él eligió a algunos individuos para ser salvos. ¿En dónde estamos? Aquí creo, ¿ah? Vamos a ver. Más arriba. En resumen estamos, ¿ah? En resumen podemos definir la predestinación en términos generales de esta manera. Desde toda la eternidad Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y permitir que el resto de la humanidad perezca. Dios hizo una elección. Él eligió a algunos individuos para ser salvos, para bendición eterna en el cielo, y los escogió. Y escogió pasar por alto a otros, permitiendo que sufran las consecuencias de sus pecados, el castigo eterno en el infierno. De ahí nos libró. Entonces, sí. Cuando en Romanos dice que Él permite que la gente siga en su pecado porque no quiere recibir la palabra, no quiere reconocer que está mal, entonces Él los suelta, Los desecha. deja que se mueran y que cada vez se pongan peor. Sí. Ellos mismos se condenan. Incluso dice que los entrega a una mente reprobada para cometer actos que son sumamente inmorales, ¿verdad? Porque no quisieron tener a Dios en su noticia, ¿verdad? De eso nos libró el Señor también.
de haber sido unos homosexuales o unas lesbianas. Nos libró de todo eso. ¿Por qué? Porque nos había escogido. Bueno, ¿es condicional o es incondicional? ¿Tienen nuestras vidas como individuos algún impacto en la decisión de Dios? Este es un tema difícil que requiere un tratamiento cuidadoso. Aunque Dios nos escoge antes de que nazcamos, sabe todo acerca de nosotros y nuestras vidas antes de que ocurra, porque Dios es omnisciente. Entonces Él lo conoce todo. Yo me pregunto, Señor, ¿por qué permitiste que yo hiciera tal cosa? Echándole la culpa al Señor. No, sí. ¿Por qué dejaste que me hiciera? Yo creo que me pasé una, vamos a ver. Sí, no, es que esta cosa no funciona. Creo que me pasé una, es que vi que como que pasó una por estarle dando, se me pasaron dos. ¿No quieres hacer? Sí. Aquí, esta fue la que se me había pasado. Dice, ¿toma Dios en cuenta ese conocimiento previo acerca de nosotros al escoger? La manera en que respondamos a esta pregunta revelará si entendemos la predestinación como los reformadores o no. La cuestión es la siguiente: ¿en qué basa Dios su decisión de elegir a algunos y a otros no? Este segundo punto de los 5 del TULIP, que es la elección incondicional, la palabra incondicional distingue la doctrina reformada de la predestinación de la de otras teologías. Y aquí pone un ejemplo de qué es condicional o incondicional. Dice, durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, el general Ulysses Grant recibió el apodo de rendición incondicional. Grant, que en inglés coincide con las iniciales US de su nombre, en la guerra la rendición incondicional implicaba que no hay negociación. En la rendición incondicional no hay ninguna negociación. No hay lugar para yo haré esto si tú haces esto otro. La rendición es total y absoluta. El enemigo derrotado lo entrega todo, mientras que el ganador no entrega nada. Este tipo de rendición que ocurrió a bordo del acorazado US Missouri puso fin a la Segunda Guerra Mundial. El término incondicional quiere decir sin condiciones de ninguna clase. Muchas iglesias no reformadas enseñan que la elección es condicional. Dios elige a ciertas personas para salvación, pero solo si cumplen ciertas condiciones. Eso no quiere decir que Dios espera que esas condiciones se cumplan antes de ser escogidos. O sea, si fuera por condiciones, nosotros nunca hubiéramos tenido condiciones favorables para que Dios nos hubiera escogido para esta salvación, porque no había nada bueno, ni en nosotros ni en toda la gente del mundo. Sí, hermana. Tengo otro tío Sí. que él no recibía al Señor porque él decía que quería estar bien antes o sea, es eso, ¿verdad? Sí. Estar preparado. Sí. Sí, No. o sea, no, porque decía que él era pecador y no, él no quería que después de haber dicho recibo al Señor y voy a pecar otra vez. Está muerto, no puede hacer nada. Espiritualmente no puede hacer nada para la salvación. Está muerto. Entonces, ese es un decir de mucha gente que yo me siento muy sucio, muy pecador, yo no puedo. Cuando yo arregle esto, entonces nunca. Si el Señor no lo ha elegido, ahí va a morir. En su misma forma de vida. La elección condicional normalmente se basa en el conocimiento previo que Dios tiene de los actos humanos y sus reacciones. Esto a menudo recibe el nombre de presciencia de la elección o predestinación. El concepto de presciencia consiste en que Dios mira desde la eternidad por el túnel del tiempo y sabe con anticipación quién responderá positivamente al Evangelio y quién no. Esa es la elección condicional o la presencia condicional.
Él sabe de antemano quién tendrá fe y quién no, según este punto de vista. Basado en este conocimiento previo es que Dios escoge a algunos. Error. Él los escoge porque sabe que ellos responderán con fe. Siguen pensando así. Él ya sabe quiénes cumplirán las condiciones para ser elegidos y sobre esa base los elige. El texto favorito para respaldar la idea de la elección por presciencia está en Romanos, que dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Aquí está la cadena de la salvación, que ya la vamos a ver en un momentito. Pero ¿qué quiere decir? Que a los que Dios conoció, o sea, que primero los conoce y después los predestina. Pero la doctrina de la predestinación es a la inversa. Los predestina y después los conoce y los llama. Cuando Adán fue formado en el huerto y le dieron a Eva por mujer, en un momento de su vida matrimonial de pareja, dice que Adán conoció a Eva. ¿No la conocía ya? ¿Saber cuántos años llevaba de conocerla? ¿Por qué dice que la conoció? Porque ahí la palabra conoció es amó. Amó. Entonces Dios, porque a los que Dios amó de antemano, también los predestinó. Claro, si Él no nos hubiera amado, nunca nos hubiera escogido, porque es por su amor. Entonces, a los que amó, de antemano los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó y a los que justificó también glorificó. No hay error en la Biblia. Es falta de traducción o de falta de interpretación de la palabra y de conocer algunos conceptos que pareciera que la Biblia se contradice. Porque la Biblia no puede tener dos corrientes de predestinación. Una por presciencia de Dios y otra por su gracia. En este texto observamos que la presciencia de Dios antecede a la predestinación. Aquellos que abogan por la predestinación por presciencia asumen que dado que el conocimiento previo antecede a la predestinación, ese conocimiento previo es la razón de la predestinación, lo cual es equivocado. Ya solo la siguiente vemos y creo que hasta ahí vamos a llegar. Dice, Pablo no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que Dios predestinó a aquellos que ya conocía de antemano. ¿A quién más podría predestinar si no es a quienes ya conoce o ya ama? Antes de que Dios pueda escoger a alguien por la razón que sea, primero debe tenerlos en su mente como objeto de su elección. El hecho de que Pablo vincule la predestinación con el conocimiento previo no dice nada al respecto a si tal conocimiento implica que la persona cumple algún requisito para ser elegida. Este ya no sería incondicional, sería condicional. En realidad, Romanos 8, 29 al 30 juega en contra de la elección por presciencia. Pablo comienza con la presciencia y luego avanza por la cadena de oro de la salvación, pasando por la predestinación, el llamado, la justificación y la glorificación. Aquí la cuestión crucial es la relación entre el llamado y la justificación. La cadena dice que aquellos a los que Dios conoció de antemano también los predestinó. El texto es elíptico. No incluye el término todos, pero tácitamente incluye esa palabra. Muchas traducciones de la Biblia lo incluyen. El sentido del texto es que a quienes Dios conoció de antemano, en cualquier sentido, los predestinó. Y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó justificó, y luego
y a todos los que justificó los glorificó. La cadena es conocimiento previo, predestinación, llamado, justificación y glorificación. Nos vamos a quedar hasta ahí, porque ya se me terminó el tiempo. Yo creo que aquí viene la gráfica de esta cadena, que es fácil de entender esto que estamos viendo ahí escrito. No, nos toca ver otra cosa. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.